92. Salmos capítulo 92. Vamos a leer 4 versículos de este salmo, del 12 al 15. Amén. Salmos capítulo 92, 12 al 15. Vamos a orar a Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús y nos presentamos delante de ti en esta hora. Pedimos que la bendición del cielo sea sobre este lugar. Bendecimos a los hermanos que están aquí congregados y a todos aquellos a los cuales tú permitas llegue esta transmisión a través de nuestros canales, las redes sociales, Señor. Dios, bendecimos a esa familia que estará en casa recibiendo esta palabra, este mensaje, y que mientras se predica tu palabra, Señor, ocurran milagros, sanidades, pero sobre todo salvación, liberación, Señor, y convicción en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis, ¿qué le dije? Bueno, Salmo, sí estamos despiertos, amén. Salmo 92, 12 al 15, leemos, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez estarán como vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén y amén. Vamos a estar estudiando o meditando bajo el tema plantados en la casa del Señor. Amén. ¿Cómo es el tema? Plantados en la casa del Señor. Y hoy vamos a dirigir esta palabra hacia la identidad. Amén. Algo que está escaseando, algo que hace falta y algo que está, como hace falta, afectando al mismo pueblo del Señor. Amén. La identidad, la estabilidad. Vamos a estar meditando al respecto de este salmo que es bien importante y bien maravilloso. El texto dice el justo. Alguien dice, pastor, pero la Biblia dice no hay justo, no hay ni uno. Es verdad. Pero también dice en Romanos, después del sacrificio de Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es de que por el sacrificio de Cristo hemos sido justificados. Amén. Y como hemos sido justificados, podemos llevar a cabo este precioso proceso. El justo florecerá como la palmera. Amén. Crecerá como el cedro del Líbano. Y vamos a estar mirando qué tan plantados, qué tan sembrados. Cuando hablamos de plantar, estamos hablando de sembrar o de establecernos en un lugar, en un propósito, sea familiar, económico, ministerial, congregacional. Estamos siendo plantados por el Señor. La pregunta es, ¿usted siente que ha sido plantado y sembrado en esta iglesia? ¿O está ahí por las orillitas? ¿O medio? ¿O dice, pastor, más o menos? ¿Sí? Vamos a aprender de esto. Porque hasta que no haya una siembra, hasta que la planta no esté plantada, no hay nada. No hay esperanza. No hay bendición. No hay esperanza de fruto. No hay proceso. Amén. Yo le compartí a los hermanos de la primera reunión que cuando era joven trabajábamos, mi papá cultivaba la tierra y compraba la semilla de maíz y trabajaba con un señor que compraba y vendía maíz. Y a veces se compraba una buena semilla de maíz, pero la semilla dentro del recipiente solo es semilla, no sirve para nada. Es semilla. Tocaba sacarla del recipiente, organizar la tierra, adecuar la tierra, sembrarla y que viviera el proceso necesario para que se convierta en bendición. Amén. Así también, mi hermano, algunos no han permitido
que Dios los plante en un proyecto de vida, que Dios los siembre en un proyecto ministerial o familiar. Y están por ahí, hermano, como la hoja que es llevada para allá y para acá y no tiene estabilidad. Y es un peligro. Amén. Porque donde no hay estabilidad, donde no hay identidad, hay peligros de destrucción, hay peligros. Entonces, dice la Biblia, pero que el justo florecerá como la palmera y el cedro crecerá como el cedro del Líbano, pero ¿dónde? Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Amén. Hermano, cuando usted es plantado en el lugar que Dios quiere, en la voluntad de Dios, esto trasciende la vida, trasciende los años, supera los problemas porque dice, aún en la vejez fructificarán. Amén. Estarán vigorosos y verdes. No dice estarán viejitos y achacados allá, no pueden. No, estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántos dicen amén? Porque está plantado, porque está arraizado, porque está establecido en Dios. Y como se establece en Dios, entonces hay bendición. Amén. Entonces hay bendición. Pero no es para vanagloria de los hombres. Dios no te planta en un lugar para bendecirte y que después te vuelvas el Dios del lugar. Amén. Y te conviertas en el que llama la atención de todos. De ninguna manera. ¿Para qué? Dice, aún en la vejez fructificarán. Dios plantó tan bien plantado al viejito Abraham, hermano, que a los 100 años engendró. Y la hermana Sara también, que a 90 años dio a luz. Hoy día una mujer de 25 años queda embarazada y dice, me muero, me les voy. 25 años, está comenzando la vida. Amén. Un hombre de 40 años dice, se me acabó la vida. De 60 años dice, ya mejor dicho, estoy viviendo horas extras. Pero ¿sabe por qué dice eso? Porque no está plantado. Pero el que está plantado, el que está arraigado en la voluntad de Dios, es vigoroso y es fuerte y es bendecido por el Señor. Amén. Es bendecido por el Señor. Dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Para qué? Para proclamar las maravillas de Dios. Para que los demás vean, wow, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Y cuenta la historia y dice, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Dios ha estado conmigo. Dios me ha bendecido. Dios me ha prosperado. Amén. La Biblia dice que Moisés murió de 120 años y nunca perdió ni la visión ni el vigor. Amén. ¿Por qué? Porque un día se dejó plantar por el Señor. A los 40 años Dios lo llamó. Y él se dejó sembrar por el Señor. En el propósito y en el proyecto de vida que Dios tenía para él. ¿Sabe por qué se nos va la vida y nos agotamos y nos cansamos y no podemos más? Porque estamos trabajando en lo que Dios no nos llamó. Porque malgastamos la vida en situaciones que no son. Amén. Si Moisés se hubiera quedado sirviendo a los egipcios y viviendo la vida en el estilo de vida de allá, quizás hubiera muerto antes del tiempo. Y nadie sabría de Moisés. Pero como él se dejó tomar por el Señor y sembrar en el propósito y proyecto de vida del Señor, 120 años. Y es recordado como un gran hombre de Dios, el patriarca, como uno de los patriarcas. Amén. Entonces, para llevar a cabo su propósito en la vida del ser humano, lo primero que Dios hace es plantarlo en un lugar con las condiciones adecuadas y suficientes donde se pueda desarrollar dicho propósito. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito? Amén. Usted tiene 20, usted tiene 30, usted tiene 80 años.
Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito. El mundo le ha dicho, no, ¿qué propósito? Sufrir, llorar, perder, dolerse, aguantar. Esa es la vida del mundo. Y el que decide vivir esa vida, pues allá va a estar. Sin propósito, sin esperanza. Pero Dios tiene un propósito con el ser humano. Y para que ese propósito se lleve a cabo, Dios tiene que plantar a esa persona en el lugar con las condiciones adecuadas y suficientes para que se desarrolle ese propósito del Señor. Amén. Ahora, los árboles son una figura metafórica que encontramos en la palabra del Señor y muchas veces se refiere al hombre, casi siempre se refiere al hombre. Amén. Dios compara, hace una comparación, una metáfora de los árboles con hombres. Amén. Pues el proceso para que se cumpla el propósito es muy similar. Amén. Y va desde la semilla, la siembra y el desarrollo y el fruto. Así es la vida del ser humano. Amén. Pero hay personas que llevan años como la semilla, el que compra la semilla y la guarda. No tiene nada. ¿Qué tiene semilla? No. Tiene que sembrar. Tiene que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que sufrir un proceso para que pueda ser bendecido. Y el Señor en este texto y en muchos más textos de la Biblia nos compara con árboles. Por ejemplo, dice, el justo florecerá como la palmera. ¿Cuántos conocen una palmera? ¿Ha visto una palmera? Una palmera no es cualquier árbol como cualquier otro. Amén. Una palmera es un árbol extraordinario del cual podemos aprender mucho. El que cultiva la palmera sabe que, y si no entiende de eso, de pronto se desanima, porque coloca un cultivo de palmeras y pueden pasar meses o años y no pasa nada, no crece. Y usted dice, no, perdí la plata, perdí el trabajo, porque esto no avanza. Pero ¿qué está haciendo la palmera? Está creciendo hacia abajo. Los expertos dicen que la palmera crece al doble. Entonces, si la palmera tiene de acá arriba 30 metros, hacia abajo tiene 60 metros. Amén. La palmera primero echa raíces y se agarra. ¿Pero para qué y por qué? Porque sabe que vienen huracanes fuertes, que vienen esos huracanes, esas tempestades. Pero ¿ha visto la palmera? La palmera pega allá y vuelve y se levanta. Y se va para atrás y se va y vuelve y se levanta. Amén. Pero hay otros cultivos que no. El maíz, si hay un vendaval fuerte, se lleva todo. La yuca la lleva, se la arranca. Amén. Pero la palmera no. No dice la Biblia, será como la mata de yuca. No. Amén. O será como el gajo de plátano. Tampoco. Será como ¿qué? Como la palmera. Florecerá como la palmera. Amén. La palmera puede crecer 20, 30, 40 metros de la tierra hacia arriba. Y usted se imagina lo que está por allá arraigada. ¿Es usted un cristiano como una palmera? ¿O cualquier aguacerito lo arranca del hogar? Cualquier aguacerito dice, listo la maleta y hasta aquí llego. Cualquier problema en la iglesia dice, nos vemos, yo por acá no vuelvo. Amén. Porque quizás no es como una palmera. No ha echado raíces, no está establecido, no está sembrado. Amén. Sino que es muy fácil de arrancar, muy fácil de llevar y de traer. Amén. Pero no solamente la palmera, sino que dice, como crecerá como el cedro del Líbano. Hay muchas clases de cedro. Acá en Colombia hay mucho cedro. El cedro es un árbol especial, pero es más especial el cedro del Líbano. Amén. El cedro es un árbol que puede crecer hasta 40 metros. Es un árbol que puede anchar y extenderse con sus ramas y todo 25 o 30 metros. El cedro es un árbol que puede vivir 1000 años en esta tierra. Imagínense las características de ese árbol. Si ve que no dice, será como una matica de cilantro. Porque una matica de cilantro usted la siembra, a los 2 meses le toca, ya produjo, ya se acabó.
Amén. Y si una matica de cilantro llueve muy duro, hasta ahí llegó. Se arranca porque no tiene mucha raíz. Amén. Dice, será como el cedro del Líbano, fuerte, vigoroso. Amén. Y aparte de eso, el cedro es una de las maderas más codiciadas. Es muy cara, es muy buena. Amén. Mire que el Señor nos compara, pero ¿a quién? A los que somos sembrados. Nos compara también, hermano. ¿Qué representa el cedro? La fortaleza, el vigor, la vida. Amén. ¿Qué representa la palmera? La estabilidad. Mira, hermano, no están sembrando palmeras acá y después la arrancan y la llevan para Madrid y después para allá. No, la palmera se siembra y hay que dejarla que tenga su proceso. Amén. El cedro se siembra y hay que dejarlo que lleve su proceso. Pero también en el Salmo capítulo 52, verso 8, hijo, mire lo que dice el salmista David, me encanta porque es otra metáfora, otra comparación que se hace. Pero yo estoy como ¿qué? Como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Mire lo que dice el salmista. Yo estoy como olivo verde. ¿Usted sabe qué sale de la planta de olivo? ¿Sí sabe qué sale de la planta de olivo? El aceite de oliva. Amén. O el aceite de la santa unción. Escúchame bien, iglesia. El salmista dice, estoy como olivo verde. ¿Sabe qué representa el olivo? La unción de Dios, la frescura de Dios, la presencia de Dios. Cuando eres plantado por el Señor en un lugar, cuando eres plantado por el Señor en una familia, en una casa, cuando es la voluntad de Dios que estés ahí, vas a poder contar con la frescura de Dios, con la unción de Dios. Amén. El salmista dijo, yo estoy plantado, yo estoy sembrado como un olivo. Entonces mira cómo el Señor hace esa metáfora, esa comparación. El olivo verde, la unción, la frescura de Dios. El cedro del Líbano, la fortaleza. Amén. El vigor, la perseverancia. La palmera, la estabilidad. Está arraigada. No hay vendaval, no hay tormenta que se la lleve. Sí la sacude. Pero a mí, yo lo veo de esta manera, como que cuando la tormenta está terrible y los otros árboles vuelan y los arrancan, hay tormentas que arrancan árboles y los otros árboles se va por allá y el otro por allá y el cultivo por allá. La palmera es como si estuviera danzando en la tormenta. Amén. Yo la veo como que ella danza y da vueltas y sí, pega allí y vuelve y pega y vuelve y se levanta. Pero la tormenta no puede acabar con la palmera. ¿Por qué es necesario plantarnos en la casa del Señor? Plantarnos en la voluntad de Dios. Hermano, hoy día está de moda, no solamente hoy, desde hace mucho tiempo, desde siempre quizás, pero hoy con más fuerza, que dice, eres cristiano y dice, no, soy simpatizante. Diga, eso suena hasta bonito, ¿cierto? Pero es horrible. ¿Simpatizante? Dios no te llama, la Biblia no dice, y fue abierto el cielo y entraron los simpatizantes. Simpatizantes no entran. Amén. No entran. Porque algunos dicen, voy porque me gusta esto o no me gusta esto. Sí, algunos en este mundo, no solamente acá en Mosquera, en Colombia y en las naciones de la tierra, se está buscando un lugar como perfecto. La iglesia, no hay iglesia perfecta. Y alguien me dijo, pero es que yo busco un lugar así, 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 con estas condiciones, así, 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 casi perfecta. Le dije, si usted encuentra la iglesia perfecta, no puede ir. Dijo, ¿por qué no? Le dije, porque la daña. Que usted es imperfecto, usted tiene errores, yo también. Amén. Y nos han creado la idea, hermano, la ideología que la iglesia es como un club, que las sillas tienen que ser así, que tiene que haber esto, que tiene que haber allí. Y si no, no me planto en ese lugar. ¿Y qué tal que ese sea el lugar que Dios tiene preparado para usted? Amén.
Yo vengo a decirle esta mañana de parte del Señor, es tiempo de que nos plantemos, hermano. El tiempo de estarle coqueteando al mundo, el tiempo de estar jugando al cristianismo, el tiempo de estar con un pie allá y otro acá, ya debe pasar de nuestras vidas. Porque Dios quiere una iglesia, una familia, un ministerio plantado en su voluntad para que se cumpla su propósito. Para que usted, su familia, sus generaciones puedan ver quién es Dios verdaderamente y que Dios obra milagros, proezas y maravillas. Amén. Y es que, hermanos amados, en medio de una generación sin identidad, inestable y carente de frutos, nosotros, la iglesia del Señor, estamos llamados a establecernos en el lugar que Dios ha preparado para cumplir su propósito en nosotros. Amén. Hermano, esta generación es muy inestable y eso ha estado permeando la iglesia. Amén. Hay gente muy inestable. Claro, los procesos son necesarios, pero no puede ser que una persona que lleva más de 3, 4, 5 años todavía no se ha arrepentido y convertido. Todavía no ha aceptado al Señor. Amén. Todavía no ha dado pasos de fe y de obediencia, no por obligación, no por imposición, sino por convicción. Esta generación está sin identidad, hermano. Ya no haya que inventarse qué ideología, ya no haya que inventar para buscar una identidad y cada vez es peor y peor y peor. Veía días atrás un video de un lugar donde hay como si fuera un domador de animales y el animal es una persona, es un hombre. Y hay una multitud de personas viendo tan tremendo evento. Escuche esto, hasta dónde hemos llegado. Y el domador está ahí con toda su... Y ahí está el animalito según ellos, que es una persona vestida de perrito. Y el hombre le hace... Y el perrito, persona, da una vuelta y todo el mundo, ¡wow! Terrible, hermano. La ignorancia, la dureza de corazón, tan terrible. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque no hay identidad. Amén. Porque no hay identidad. ¿Sabe por qué se destruyen los hogares? Porque no hay identidad. ¿Sabe por qué se destruyen las familias, las mismas iglesias? Porque no hay identidad, amados hermanos. Recuerde que en el primer libro de la Biblia, cuando Dios te creó y cuando Dios me creó, cuando Dios soñó con nosotros los seres humanos, antes de crearnos, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sí, el ser humano por el pecado original y cuando le abrió las puertas al pecado, perdió la identidad, es lo primero que se pierde. Amén. Pero cuando vino Cristo, vino a devolvernos esa identidad y a enseñarnos a vivir como hombres y mujeres de Dios, como siervas y siervos del Altísimo. Amén. Cuidado, hermano, porque hay una crisis de identidad, hay inestabilidad. Hay gente inestable, se casa hoy, se divorcia mañana. Comienza un emprendimiento hoy y saca el préstamo o invierte sus recursos y ya la otra semana no quiere seguir adelante. Hermano, una inestabilidad. Viene hoy a la iglesia y dice amén, gloria a Dios, ahora sí me comprometo porque la palabra me habló, ahora sí voy a servir, me voy a casar, me voy a bautizar, voy a consagrar mi vida a Dios, cero pecado, cero mundo, cero maldad. Pero las 2 horas del culto. Y el lunes dice, y su esposo dice, lo perdimos. Y su esposa, no sé dónde está peor que antes. Muy inestable. Amén. Muy inestable en sus sentimientos. Hoy le jura amor eterno y le dice que la va a amar hasta, mejor dicho, más allá del sol. Pero mañana la maltrata, le hace doler su corazón. Hay mucha inestabilidad. Y nosotros, la iglesia, estamos en medio de un mundo inestable, pero Dios nos llama a ser estables en él.
Amén. Usted y yo somos el testimonio, la esperanza para un mundo perdido, el testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. Pero si el mundo está inestable, sí, está que cae, está mal, y mira, ¿quién me puede ayudar? La iglesia. Y nos ve igual, hogares inestables, familias inestables, ministerios inestables. Amén. Que no tienen una identidad, no se han plantado. Cuando sembrábamos con mi papá una mata de maíz, se sabía esto es maíz. Yo nunca escuché a mi papá decir, vamos a sembrar esta mata de maíz y Dios quiera que dé manzanas. No decía eso. Amén. Él compraba la semilla, organizaba la tierra, sembraba la semilla y siempre con el propósito, esto va a dar una cosecha de maíz. Amén. ¿Y qué cree que producía? Pues maíz. Amén. Porque había una identidad, había una estabilidad. Y en medio de un mundo carente de frutos. Hermano, la época de más intelectualidad, de más avance en la ciencia, es la época de menos frutos. Amén. La Biblia lo había profetizado, la ciencia avanzará. ¿Pero de qué le ha servido? No, pastor, ¿cómo que no? Si tengo mi celular, sí, y me puedo comunicar de aquí al otro lado del mundo, gloria a Dios por eso, pero seguro que usa el celular solo para eso. Seguro que el celular no le roba tiempo, no le está matando neuronas, no le está creando problemas a sus hijos, a su esposa, no se está robando el tiempo hermoso que había en familia, de sentarnos a contar historias, de podernos sentar a la mesa todos a participar de la cena. No, eso ya no está. Dice, no sea arcaico, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Estamos en, amén, escucha esto. La iglesia debemos entender y no caer en esa situación de inestabilidad, sin fruto, estéril, hermano. Hay países completamente estériles. Hay gobiernos estériles. No producen nada, hermano. Pasan por un periodo y no producen nada. Usted dice, nada. Hay personas que se les fue toda la vida. Yo me he sentado con ellos en el lecho de muerte. Y cuando hacen una recopilación, un recuerdo de su vida, dice, pastor, yo no hice nada en la vida. Y tiene 80 años, y tiene 90 años, tiene 70 años. ¿Qué hizo en la vida? ¿Cómo aprovechó estos 80 años de oportunidad? Dice, nada, pastor. Emprendí y traté de hacer muchas cosas, pero nunca logré nada. ¿Por qué? Porque fue inestable. Porque nunca se sembró como dice la palabra del Señor. Amén. Amados, Dios nos siembra o nos planta en el Evangelio. La Biblia dice que es el mejor terreno. La Biblia dice que es una ladera fértil. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, dice Isaías capítulo 5. La había despedregado, la había plantado de vides escogidas, había hecho una torre. Dios ha preparado todo para que usted y yo seamos plantados, podamos brotar, crecer y ser fructíferos. Ese es el deseo de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, ya había creado las condiciones para que éste viviera en bendición. No dice la Biblia, y creó Dios al ser humano y dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde colocamos esto? Los dejó por allá en un lugar de la eternidad, vamos a hacerles algo. No, primero preparó todo, organizó todo, el ambiente, el clima, el lugar, todo. Y cuando todo estaba hecho, hizo al hombre, a la mujer y los plantó en el huerto del Edén. Amén. Dios nos planta en el Evangelio. El Evangelio no es una religión donde Dios te ancla a una silla 20, 50 años. Religiosamente quítese, póngase, traiga, lleve, haga. No, es un estilo de vida. Amén. Es una tierra donde Dios nos establece para que se cumpla el propósito divino en nuestras vidas. Amén. Pero hay gente que no se deja sembrar por el Señor. Hay gente que no, que resiste.
Dios te ha sembrado en una familia. No te dejes arrancar, no te dejes sacar. También entiendo un poco de esto porque a mi mamá le encantan las matas, el jardín. Pero qué señora tan tediosa y tan cuidadosa con eso. Que esta orquídea toca en esta matera, con esta tierra, y yo era el mandadero de la tierra. José me da el favor y hoy me trae tierra, de allá a aquel lado yo estuve, yo pasé por allá, y en ese barranco, en la esquina de allá, hay tierra negra. Esa es la tierra para la orquídea. Entonces me trae, yo corro y traía la tierra. Y la orquídea avanzaba un poquito y crecía, entonces decía, toca trasplantarla. ¿Y qué cree que tocaba? Tocaba de la misma tierra. Y con un cuidado para no dañarle la raíz, para no despegarle las hojas, entonces con un cuidado yo decía, mamá, si pierde el tiempo en esto, Dios mío. Amén, tanto tiempo y con una mata, yo le decía. Y ella decía, no, es jardín, es una bendición. Amén. Pero cuando eso florecía, o cuando todo ese patio florecía con toda esa, yo me sentía orgulloso, decía, yo hago parte de eso. Amén. Yo conseguí la tierra, que yo le traje la matera. Escuche esto, hermano. Qué bonito cuando el hogar florece. Qué bonito cuando la iglesia florece. Y usted es parte de esa iglesia, se dejó plantar como ujier, como el que digita, como el que predica, como el salmista, como el intercesor. Es una persona que fue plantada y hace parte del fruto de la bendición de Dios. Pero qué terrible es cuando dice, yo soy culpable de la crisis de ese hogar. Por mí se destruyó esa iglesia. Por mí se destruyó ese lugar. Amén. Porque no se dejó plantar. Usted sabe que la tierra no en todo lugar se puede sembrar de todas las plantas. Amén. Cuando viene alguien a la iglesia y de pronto se quiere establecer, yo le digo, distingámonos. Ven y nos distingue y te distinguimos. ¿Sí? No asuma todavía compromisos. Tenga paciencia. Amén. Y luego toma una decisión. Amén. Toma una decisión. Oremos a Dios si este es el lugar donde Dios le quiere plantar, sembrar, para que usted pueda crecer, brotar y fructificar de una manera especial. Dios te planta en un ministerio. Pero hermano, ¿qué conflicto con los ministerios? Unos que no creen en los 5 ministerios, que ya no existen. Otros que solo existe uno, otros que no existe ninguno. Ya se está enseñando eso, tristemente, que ningún ministerio existe. Y sabe, y otros con el conflicto. Dice, hoy me levanté siendo profeta. Y se va a profetizar y no le va bien, porque no sale nada, porque no es de Dios. Entonces, como ninguno le copia, dice, ya no soy profeta, voy a ser apóstol. Y me voy a abrir obras, y peor todavía. Y ya dice, me cansé de ser apóstol, entonces ahora voy a hacer esto, o voy a hacer aquello, voy a ser pastor. Y tampoco, y tiene una confusión de vida. Amén. Dios te envió con unas capacidades. Dios envió, la Biblia dice en el Génesis, cuando Dios creó las plantas, cada planta con su semilla, con su genética. Amén. Si Dios te plantó en esta iglesia para que seas bendecido, prosperado, para que alcances la bendición y llegues al propósito, no lo vas a lograr en otro lugar. Si es esa la esposa que Dios te dio, el esposo, aunque es difícil, aunque el proceso es duro, aunque no nos entendemos, pero si esa es, puede ir al otro lado del mundo a buscar una china, pero a China no le va a servir. Amén. ¿Por qué? Porque ya hay algo establecido de Dios. Dios no improvisa. Amén. Dios no dice, ay, mire la belleza del Emilio, se casó con la belleza de Consuelo y ahora qué vamos a hacer con ellos. ¿Será que sí o será que no? Dios tiene un propósito, pero tienen que dejarse plantar por Dios, sí, y tienen que dejarse guiar por el Señor para que el hogar sea una bendición, sea una delicia.
Amén. Para que sea una coinonía, para que haya una buena relación en el nombre del Señor. Cuando se planta un cultivo con la esperanza de una buena cosecha, se debe de tener en cuenta al menos 3 cosas importantes que la palabra nos enseña. Primero, la semilla. ¿Cuántos creen que esta es la mejor semilla? ¿En cuántos ha sido sembrada esta semilla? Hermano, esta semilla donde es sembrada cambia todas las cosas. Amén. Todo lo cambia. Todo lo cambia. Amén. La Biblia dice por ahí en San Mateo capítulo 13, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino, y otra parte cayó entre pedregales, y otra parte cayó entre espinos y cardos, y otra parte cayó en buena tierra. Cuatro lugares, 4 formas del corazón del hombre. Amén. Se tiene que tener en cuenta la semilla, que es la palabra. ¿Qué más es la semilla? El Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es la simiente bendita, la semilla bendita. Amén. ¿En cuántos ha sido sembrado el Señor Jesucristo? Él fue sembrado en nuestras vidas. Y cuando Él llega a nuestras vidas, esa semilla preciosa comienza una obra de adentro hacia afuera. Aleluya. Amén. La semillita esa bonita que usted siembra, la pepita de maíz toda amarillita, toda bonita, eso no es lo que nace y crece y brota, eso se pudre ahí en la tierra. Es lo que está por dentro. Amén, que un día brota, sale de la tierra y comienza a crecer. Y se sembró una semilla. O 2, los que han sembrado el maíz saben que se olla y 2 o 3 pepitas. Se olla, 2 o 3 pepitas, 2 o 3 pepitas. Sí. Sembró 3 pepitas de maíz en ese hoyito. Pero está en el terreno indicado, en el clima indicado. Y la persona que trabaja es la persona indicada. Entonces, ¿qué cree que va a pasar después de 6 meses? Esas 3 pepitas se convierten en una planta. Y esa planta puede dar 3, 4, 5 o hasta 10. Agarrábamos plantas donde agarrábamos 10 mazorcas. Y yo he hecho la tarea para poderle enseñar con conocimiento. Cada mazorca mínimo trae 200 granos. De 3 pepitas, 10 mazorcas, los matemáticos ayuden. 10 por 200, ¿cuánto? 2.000. Y el que dijo 3.000 perdió matemáticas. Escucha esto. 2.000 pepitas, hermana, lleve. De 3 pepitas. Amén. En 6 meses. Porque la semilla es buena. Porque el terreno es bueno. Y porque el que hace la labor es bueno. ¿Cuántos creen, reitero, que la semilla que se llama el Señor Jesucristo es la mejor semilla? La palabra es la mejor semilla. El labrador es el mejor. Jesucristo dijo en San Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Sabe quién quiere labrar tu vida? ¿Sabe quién quiere trabajar tu vida? El Padre eterno, el Dios todopoderoso, el que te puede establecer en victoria. Aleluya. Entonces, mi hermano, la semilla, el labrador, pero falta algo, el terreno. La pregunta es, ¿cómo es tu corazón? ¿Qué tipo de terreno es tu corazón? Dice, y la que cayó entre pedregales brotó pronto, porque no tenía raíz. Y como no tenía raíz, se secó y acabó. El que cayó junto al camino, brotó pronto, pero vinieron las aves del campo y se la comieron. Jesús dijo, son los que se convierten y con gozo por un momento, pero viene el enemigo y arranca la semilla. Embolata la vida de esa persona. Amén. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que brota, crece y da fruto al 100 por 1. Amén. Ese es el deseo de Dios.
El deseo de Dios no es que usted viva una vida solitaria, arruinada, mísera, con enfermedad, con tribulación, que haga voto de pobreza. Eso se llama religiosidad. Amén. La Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Nadie glorifica a Dios con la pobreza. Nadie glorifica a Dios con la enfermedad. Nadie glorifica a Dios estando mal. O los que tenemos hijos, ¿usted se agrada cuando su hijo está en la UCI? ¿Usted se agrada cuando su hijo está endeudado y llevado y amenazado? ¡Nunca! Así tampoco el Padre. Amén. El Padre se goza y se agrada cuando nosotros, sus hijos, somos bendecidos, somos prosperados. Amén. Damos testimonio, estamos bien delante de Él y delante de esta generación. Entonces, amada iglesia, la semilla, el terreno y el proceso. Amén. Hay procesos. Toda semilla sufre su proceso. Si vamos a sembrar cilantro, toca hacer las eras. También lo hicimos con mi papá. Sí, pero es más rápido el cultivo. 2 meses ya hay cilantro para vender, para comer. Amén. Pero el cilantro, aunque es una planta y es de bendición, porque es comestible, pero como planta es muy débil, hermano. Cualquiera va a arrancar cilantro. Yo me puedo llevar al niño que a mí me ayuda a arrancar cilantro. Y fuimos a arrancar cilantro. Porque es fácil. Amén. Es muy sencillo. Pero vaya y arranque palmeras. Vaya y arranque cedros. Amén. Vaya y arranque los que saben de madera, un flor morado, que eso es un árbol así grandotote. No se puede. Amén. Hermano, es tiempo de crecer, de avanzar. Está sufriendo procesos. ¿Cuál árbol está siendo abatido por la tormenta, por la maleza, por los animales que quieren hacer daño? Vuélvete a Dios, plántate en Dios y Dios te va a ayudar y te va a fortalecer. ¿Lo cree o no lo cree? Ser plantados es fundamental para que se cumpla el propósito de nuestra vida, ya que es a partir de ahí que podemos, primero, echar raíces. Echar raíces, lo cual nos da estabilidad. ¿Por qué no hay estabilidad? Porque no hay raíces. ¿Ha leído el Salmo primero? ¿Ha leído, Jeremías 17:7? Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Amén. Que no verá cuando venga el verano. No se inquietará, no dejará de dar fruto. El árbol, el capítulo 1 de los Salmos, verso 3 en adelante. Amén. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. ¿No ese es el deseo del ser humano? Se casa y quiere prosperar. Emprende y quiere prosperar. Estudia y quiere prosperar. Se enamora y quiere prosperar. ¿No ese es el deseo? Pero tiene que estar plantado, dice la Biblia. Amén. Tiene que estar estable, tiene que estar ubicado. Si vamos a sembrar yuca en el páramo de Sumapaz, perdemos. Yuca. Amén. Si vamos a sembrar caña de azúcar acá en la sabana, pierde. Va en tierra caliente, donde le dé, porque la caña de azúcar de tierra caliente. Amén. Que le dé el calor, entre más calor, mejor. Amén. Si va a sembrar su vida en la cantina, pierde. Si va a sembrar su vida en el vicio, pierde. Si va a sembrar su vida en una mala relación, pierde. Si va a sembrar su economía en negocios fraudulentos, pierde, porque ahí Dios no puede respaldar. Ahí no están las condiciones, ahí no está la bendición de Dios. ¿Por qué muchos se estrellan? ¿Por qué muchos no pueden? Porque no han entendido este llamado de parte del Señor. Entonces, primero, echar raíces, estabilidad. Amén. Una iglesia estable, una pareja estable, con carácter. Pero luego de las raíces, ¿por qué es importante ser plantados? Porque cuando eres plantado, eres procesado. Vienen los procesos, lo cual nos da crecimiento y experiencia. Amén.
Sí, los novios recién enamorados y recién que se están distinguiendo, eso mejor dicho, I love you forever. Y uno dice, wow, qué bendición. Y publica. Y uno dice, wow. Pero los que ya pasamos por ahí, por esa luna de miel, usted sabe que vienen procesos. Amén. Usted sabe que el I love you, my wife, se acaba. Eso ya no está. Y comienza y dice, wow, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me trata así? Ni en la casa me dijeron eso. Amén. No estoy asustando a los solteros. Amén. Pero es una realidad, hermano. Pero si estamos plantados en el Señor, si nos sembramos en Dios, vienen las tormentas, vienen las tentaciones, vienen los pecados, viene lo que venga, pero no nos podrá arrancar porque estamos plantados en la voluntad de Dios. Amén. Hermano amado, los procesos son importantes. La vida cristiana es una vida de procesos, no solo de eventos. Los eventos son muy bonitos. Un fin de semana, un paseo. A veces hacemos aquí cuando hay bautismos, vamos a la mesa, vamos a Tocaima, ¿sí? Vamos a La Vega, gloria a Dios, buses y fiesta y piscina y asado y sancocho. No, pues ¿quién no? Amén. Pero eso pasa y a los 8 días hay ayuno. Y ahí ya el ayuno ya cambia todas las cosas. Porque al evento de fin de semana de asado toca conseguir 3 busetas. Y van en motos y van en cicla. Y al ayuno, hermano, santo Dios, es difícil. Mire, nos han acostumbrado a eventos. Hay gente que se la pasa de evento en evento. ¿Sí? Para solamente llenar sus emociones, pero tenemos que llenar es nuestras convicciones, y las convicciones se establecen donde hay procesos, donde nos cuesta, donde nos duele, donde el proceso nos saca lágrimas, donde nos toca doblar rodilla, donde nos toca callar, donde nos toca perseverar, pero que sabemos que hay una esperanza y que va a haber un fruto abundante. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, luego de echar raíces, somos procesados. Pero luego de ser procesados, llegamos a ese nivel de la madurez. Por eso el Señor nos compara con árboles, porque es muy similar. Amén. Ya es una persona madura, lo cual nos da la facultad de ser fructíferos. Si sembramos aguacate, entonces se hace el cultivo, se siembra y toca esperar al menos un año. Y espere ahí y toca invertirle. Limpiar, podar, estar pendiente, ir a darle la vuelta, cómo está, de pronto hay alguna maleza, de pronto hay algún animal, de pronto está creciendo la hierba, toca mirar. Un año en esa dinámica. Pero al año da fruto, digamos. Amén. Y sabe que eso es maravilloso, que después de esa cosecha, las otras cosechas vienen más rápido. Amén. No se demora otra vez 2 años, 3 años. Después viene la otra cosecha y después viene la otra cosecha, porque un árbol maduro cosecha abundantemente. Amén. ¿Ha visto esas plantas de plátano que intentan dar plátanos muy rápido? Y son unos gajitos así como de juguete y unos platanitos así. Eso no se puede comer. No sirve. Amén. Pero si el plátano tiene sus 6, sus 8 meses, sus 9 meses de proceso, tremendo plátano, amén, tremendo gajos de plátanos, y es de bendición para muchos. ¿Cuántos queremos ser de bendición para nuestra casa, para nuestra ciudad, para nuestra iglesia? Tenemos que pasar los procesos. Yo vengo a decirte, no le huyas, no le temas al proceso, porque en el proceso se hacen los grandes hombres y mujeres de Dios. En el proceso se levantan los grandes empresarios, los grandes intelectuales. Los hombres que marcaron la historia fueron procesados. Amén. Pero procesados en Dios, no en el mundo, porque en el mundo hay procesos, pero no hay esperanza. Amén. Así es de que, amados, es importante poderlo entender de esta manera. Ahora, cuando somos plantados por Dios en un lugar, experimentaremos un desarrollo de vida integral. Cuidado.
Porque hoy día, y no me quiero referir a nombres particulares, sino a lugares donde solamente hay un enfoque. Este es el lugar de la prosperidad. Y dice, necesito prosperidad, toca ir allá a aquel lado. Necesito restauración de familia, toca ir allá a aquel lado. Necesito servicio que me permitan servir, toca ir allá. Y eso no está bien. Como si yo dijera, necesito desayunar, voy a desayunar acá en mi casa. Y el almuerzo, me toca ir donde la vecina. Y la cena, me toca ir donde el vecino. No, mire, en Dios hay una bendición integral. ¿Cuántos dicen amén? En Dios hay una bendición integral, y cuando nos dejamos sembrar por Él en el lugar de su voluntad, entonces va a suceder lo que dice Lucas 2:52. Recuerde que Jesucristo vino a modelar el hijo perfecto, el hijo obediente. Amén. Y dice el texto, y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría. ¿En qué más? En estatura. ¿En qué más? En gracia para con Dios y para con los hombres. Dice, ay, sí, un versículo muy bonito, histórico de la vida de Jesús. No, no es solamente histórico. Es una enseñanza para nosotros. Dice que Él crecía, o sea, desarrollaba vida. Primero en sabiduría. Cuando Dios te planta, cuando dejas que la semilla, la simiente preciosa se plante en tu corazón y te plantes en la voluntad de Dios, vas a crecer intelectualmente. En un tiempo se decía, no tiene que estudiar, no tiene que prepararse. No. Mire cuántas personas llegaron o llegamos a la iglesia sin ni siquiera una primaria. Pero acá se les enseña, se les capacita, se les ayuda, se les anima y salen tremendos intelectuales. Y vuelve a su casa, vuelve a la vereda, vuelve a la ciudad, vuelve al país. Y dice, wow, ¿qué le hicieron? ¿Dónde estuvo? Amén. Porque cuando estamos plantados por el Señor, va a haber un crecimiento intelectual, un desarrollo de las capacidades intelectuales. Amén. Pero dice que crecía también ¿en qué? En estatura. O sea que va a haber un desarrollo o un crecimiento en lo natural. No se queda ahí, que no sirve para nada, que no puede para nada, que es la oveja negra, que es el aborto de la vida, que es el problema de la casa, sino que comienza a desarrollar vida naturalmente. Amén, a crecer, a experimentar la vida, no pierde el tiempo. Pero dice también que crecía ¿en qué más? En gracia. Hermano, cuando nos plantamos en Dios hay un desarrollo de vida espiritual. Diga conmigo espiritual. Desarrolla vida espiritual. Miren, muchos, cuando llegamos a la iglesia no sabíamos todo lo que hoy sabemos. No sabíamos cómo orar. No sabíamos que hay un cielo y un infierno. Eso nos lo habían enseñado en la filosofía, pero como una idea, como una filosofía. Amén. Desde la cultura griega, desde la cultura, pero no como una realidad de vida. No lo sabíamos. Y entonces, como entendimos que hay un lugar de perdición que no se lo inventó el hombre, el psicólogo, el psiquiatra, el pastor, el teólogo, sino que es un lugar real. Y me di cuenta que iba caminando de cabeza hacia ese lugar, pero como vino el conocimiento espiritual, como vino la revelación divina, dejé de caminar hacia ese lugar, di la vuelta y ahora estoy caminando hacia el cielo, porque creo que el cielo existe, porque creo que un día me voy a abrazar con mi Señor, porque creo que un día mi Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel. En la tierra fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos esperan ese día? Ojalá todos podamos escuchar esas dulces palabras y no tengamos que escuchar las otras palabras que también muchos van a escuchar. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. Mateo 25, ahí está. Amén. No los conozco y le van a decir, pero nosotros íbamos a culto de vez en cuando. No, yo no sé quién es usted. Pero yo llevaba una ofrenda allá donde el Padre. Yo no sé quién es usted.
Pero yo tenía la Biblia Reina Valera y yo tenía un altar con un vaso de agua y una veladora a la Biblia. No, eso es brujería. Eso no existe. Amén. El altar de la Biblia no es una mesa con una sábana blanca. El altar de la Biblia es el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el altar de la Biblia, donde se debe conocer, adorar y practicar. Entonces, hermano, hay un crecimiento espiritual. Crecía en gracia para con Dios, pero dice, y para con los hombres. Hay un desarrollo, un crecimiento social. Mire, hermano, Dios nos tomó de lo peor. Dios nos sacó de allá, de la inmundicia, del pecado. Dios nos sacó de donde no éramos, no valíamos, no conocíamos, ni éramos conocidos. Y Dios nos coloca en medio de una sociedad, como una persona influyente, de bendición, como un consejero, como un empresario, como un papá, como una mamá. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. ¿Quién hace eso? El Señor. Cuando permitimos que Él nos plante, cuando estamos plantados en la casa del Señor. Aleluya. Ahora, hermanos, vamos terminando con esto. Si no es Dios el que nos planta, será imposible vivir el evangelio. Por eso no traiga a nadie a las malas. Por eso no traiga a nadie, dígales que hoy hay envueltos y se vale el gasto envuelto. Hoy hay empanadas y si va, mire, algunos lo chantajean, le dicen, le gasto almuerzo, pero me acompaña a la iglesia. Chantaje. No. ¿Quiere que esa persona venga? Doble rodilla, dígale, Señor, que se llegue el día de salvación para mi hija, para mi hijo. Que tenga un encuentro personal contigo, Señor. Amén. Entonces, si no es Dios el que nos convence, si no es Dios el que nos planta, es imposible vivir el evangelio, es imposible llegar al cielo, es imposible tener un hogar bendecido, es imposible tener paz y tranquilidad. ¿Dónde dice eso, pastor? Mateo 15, versos 12 al 13. En el capítulo 15, el Señor viene hablando de lo que contamina al hombre, ¿sí? Y viene dándole duro a los religiosos. Y cuando el Señor les da una palabra y le recuerda, por eso dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y sus mandamientos y no son más que mandamientos de hombres. Y se le acercaron los discípulos, ahí llegamos a este versículo. Dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? Escuche, ¿con qué se ofendieron? Con esta palabra. Ojalá ninguno en esta mañana se vaya a ofender, porque ya sabe qué es entonces, según la Biblia. Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo religioso que querían ganarse el cielo por sus buenas obras, por sus vestiduras, filacterías, lo llama la Biblia. ¿Sí? Porque hacían largas oraciones y llevaban muchos diezmos, entonces ellos eran según los inmaculados. Pero Jesús los confrontó fuerte. Y les dijo, ustedes son vasos blanqueados. Ustedes son unos hipócritas. Y ellos dijeron, esto es para nosotros. Y se molestaron. Dice, se ofendieron con esa palabra. Y mire lo que Jesús dice. Dice, ¡ay, qué pena! Como cuando dice, me ofendió, pastor, con esa palabra. Me echó vainas, me echó piedra. Alguien le dijo, pastor, uy, no, qué palabra tan terrible. Uy, no, salí mal herido, voy casi que me muero. Y el pastor le dijo, hermano, perdóneme, la próxima vez le prometo que lo mato. Porque el propósito de la palabra es que nosotros muramos para que Él viva. Amén. Le dijo, perdóneme. Mire lo que Jesús le dijo. Pero respondiendo, Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre será, ¿qué es desarraigado? Arrancada. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Cuando yo entendí esto hace mucho tiempo en el ministerio, dejé de cargarme, de llorar y de rogarle a la gente. Y comencé a orar de esta manera. Señor, los que tú tienes para sembrar en esta iglesia, que vengan acá. Pero los que tienes para la iglesia de allá, llévalos allá. Pero los que tienes para la iglesia de allá, llévalos allá.
yo no quiero perder tiempo con gente que Dios no quiera plantar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué tremendo es eso. No es fácil entenderlo. Amén. Pero el Señor dijo, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Porque es el Señor el que planta esa preciosa semilla. Amén. Porque es el Señor el que hace la obra. Y yo le pregunté a los hermanos esta mañana, y le pregunto con respeto, y esto es de Dios, ¿usted está convencido que Dios le plantó en el hogar que está? ¿Usted está convencido que Dios le plantó en esta iglesia? Yo oré al Señor, esta mañana les comentaba en el primer servicio. No crea que yo vine acá porque es que estaba sin trabajo y aguantando hambre en mi casa, en mi pueblo, y me vine para acá a ver qué pasaba. No, antes de venir para acá nos dieron opciones. Hay la opción, pastor, de ir a abrir obra en otro país. Lo apoyamos y lo enviamos. Pero oré al Señor, el Señor dijo, nada, no es. En otra ciudad, en una iglesia de Bogotá ya establecida, con una cantidad de miembros, con propiedad, no le toca pagar arriendo, pastor, arriendos, ni del local ni de su casa. Tiene el local, tiene propiedad, tiene líderes, tiene una economía estable. Todo eso, oré al Señor y el Señor dijo, nada, no es ahí. Siga allá, y estaba ya en la vereda, en el campo, trabajando arduamente por las almas, por el grupo que había. Pero alguien me dijo, lo invito a comerse un cono en Mosquera. Imagínense las estrategias que Dios usa. Un cono en Mosquera. Nunca había venido a Mosquera. Lo invito. Y yo le dije, bueno, vamos. Y cuando llegué y me comenzó a mostrar acá la ciudad, las calles, mire acá ese centro comercial, mire acá. Yo sentía que algo me llamaba a este lugar. Pero no le dije al hermano, sino que seguimos, comimos el cono, dimos vueltas. Y me fui para mi casa, regresé a mi pueblo. Y en la noche el hermano me llamó y dijo, pastor, ¿no le gustaría venirse para Mosquera? Yo me voy a establecer allá. Y quizás Dios pueda hacer la obra. Le dije, vamos a orar. Y desde ahí Dios me empezó a inquietar. Amén. Yo entiendo los hermanos que vienen de Madrid, algunos vienen de Bogotá a congregarse acá, otros vienen de otros pueblos acá aledaños. Yo le entiendo, le bendigo y le felicito, pero yo me venía desde mi pueblo, desde Caparrapí. 5 horas de viaje en moto, a hacer un devocional, a visitar una familia, para comenzar la obra. Amén, a sembrar. Porque para que haya cosecha, tiene que haber cultivo. Para que haya cultivo, tiene que haber siembra. Amén. Y así el Señor nos confirmó su voluntad. Y yo le puedo dar testimonio, yo he sido muy bendecido en Mosquera. Sí, si el Señor no me hubiera plantado aquí, no hubiera distinguido a ninguno de ustedes. No podría tener el privilegio de servirles, de estar a la orden, al servicio de ustedes. Amén. Hermano, déjate plantar por el Señor. Escucha esto. Cuando es el Señor el que te planta en un lugar, Él hará una obra perfecta que nadie más puede hacer en nuestras vidas. Amén. Nadie más la va a poder hacer. Leamos el último texto y oramos al Señor. Porque esto es con evidencia bíblica, hermano. Esto no es argumentos de hombres. Mire, cuando Dios te planta en un lugar, es porque ahí Él quiere verte crecer, fructificar y prosperar. Isaías 61, hijo, por favor. Quiero que esté sobre sus pies, porque vamos a orar al Señor. Pero quiero que reciba esta palabra y vea lo que Dios quiere hacer. Mire, Dios no te ubica en una iglesia porque sí, porque no hay más. Dios no te ubica con un ministerio pastoral porque pues no habían más pastores. No, hermano. Siempre en el lugar donde estás, en el proyecto en el que estás, en la iglesia donde estás, ora con toda libertad. Yo le digo, hermano, usted lo puede hacer. Dígale, Señor, este es el lugar, confírmame. Plántame, quiero echar raíces, quiero florecer, quiero que mi familia crezca y avance. Quiero que hagas la obra que yo necesito para que se cumpla el propósito de Dios. Mire lo que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí,
por cuanto me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Hay algún abatido? ¿Hay algún menoscabado? ¿Hay algún? Aquí hay buenas nuevas. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Mire, ¿cuántos llegamos a la iglesia heridos en nuestro corazón, quebrantados? Dice, a publicar libertad a los cautivos y vista, y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuántos llegamos bajo el yugo de la esclavitud, del vicio, del pecado? Pero mira para qué Dios te planta en un lugar de la cárcel. Por favor, sigamos, hijo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar, ¿a quién? A todos los enlutados. Verso 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Cuando Dios hace esa obra, porque te plantó en un lugar, dice, y serán llamados como árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya. Mire lo que Dios quiere hacer. No es para que vengas a calentar una silla. No es para que vengas a hacerte amigo del pastor o de la pastora, o solamente a ocupar un lugar. Dios te trae a la iglesia, Dios te planta en la obra para hacer una obra maravillosa, para liberarte, sanarte, para restaurarte, para fortalecerte, para ministrarte. ¿Cuántos quieren eso para su vida y su familia? Vamos a orar a Dios. Amén. Y hoy puedes con toda libertad decirle, Señor, quiero que plantes esa semilla si no la tienes. Si tienes esa semilla preciosa, la palabra, si tienes a Cristo en tu corazón, puedes decirle, Señor, permite que esa semilla crezca en mí, Señor. He intentado llevar mi vida a mi manera. He cometido muchos errores. Vamos, comienza a orar. Comienza a ver, quizás cualquier situación te arranca de los procesos. Cualquier vendaval, cualquier problema, cualquier ofrecimiento te desanima, te saca, pero si estás esta mañana escuchando esta palabra es porque una vez más Dios te llama y te dice, quiero plantar en ti la buena semilla, quiero hacer de ti un precioso cultivo, un árbol fructífero, una familia bendecida y de testimonio, quiero hacer de ti una persona profesional, una persona espiritual, quiero levantarte del abatimiento, quiero levantarte del dolor, quiero sanar tus heridas, pero deja que el Señor plante su obra en tu vida. No resistas más, no huyas más, no te argumentes más, vuélvete al Señor. A partir de esta mañana, plantados en la casa del Señor. Recuerda, Dios te quiere plantar como ese olivo verde, lleno de frescura, de unción y de poder. Dios te quiere plantar, como ese árbol, como ese cedro del Líbano, fuerte, arraigado, bendecido. Dios te quiere plantar como esa palmera que es estable, que no la mueven los problemas, que no la arrancan las tentaciones, sino que permanece. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por mis amados hermanos, por los amigos, por las personas que nos ven por las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que sea esa preciosa semilla sembrada con poder en cada uno de nuestros corazones. Señor, que podamos avanzar, que podamos crecer y que el propósito de Dios para cada uno de nosotros con nuestras familias se pueda llevar a cabo y se pueda cumplir en tu voluntad a partir de esta palabra que tú me has permitido sembrar en su corazón. Permite que cada corazón sea un buen terreno. Permite, Señor, que cada proceso pueda tener un final de bendición. Permite fortaleza, ánimo, Señor, en medio de las adversidades, y que tu presencia y que tu palabra nos bendiga cada día para seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús, diga conmigo, Señor Dios,
Todopoderoso, gracias por tu palabra. En este momento, yo entiendo que necesito ser plantado, ser estable en tu presencia y en tu palabra. Por lo cual, te ofrezco mi vida, mi corazón, como un terreno donde tú puedas sembrar la buena semilla, donde tú me lleves al cumplimiento de tu voluntad, donde tú me bendigas y me hagas bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Gloria a Dios. Bueno, amados, ¿cuántos hemos sido bendecidos por el Señor? Hay una petición por una pequeña niña, Abigail, que está en un examen del cerebro, mañana a las 7 de la mañana, y tienen que dormirla desde esta noche. Bueno, creo que es una niña, ¿sí, Juanchito? Es la familia del hermano Carlos, creo. Bueno, vamos a orar por esa niña. Dios muchas veces nos ha usado como iglesia, para orar por los que están allá en la UCI, por allá, y el Señor hace la obra. Amén. Si usted tiene algún familiar, alguna persona que quiere que oremos, colóquela en este momento de oración. Amén. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, terminamos este servicio orando por los enfermos, sabiendo que tú eres sanador, que tú tienes el poder, que cuando el profesional, el médico, al cual amamos y oramos por ellos también, pero cuando él no puede más, cuando se acaban las fuerzas, la sabiduría, Señor, entra tu poder y se manifiesta tu gloria. Oramos en esta mañana por esta preciosa niña que tiene este examen, Señor, que tiene esta cirugía en su cabeza, Padre. Oramos que sean las manos del Señor obrando de una manera especial. Aún creemos que antes de mañana tú puedes hacer el milagro, porque tú eres el médico por excelencia. Por este amigo también, Señor, este familiar de mi hermano, Señor Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, y por cualquier amigo, familiar que está, Señor, allí sufriendo la enfermedad, enviamos palabra de sanidad, de liberación y de bendición en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque hecho está por el poder de la palabra. Señor, gracias por este servicio. Bendecimos la semana que comienza y te rogamos que nos lleves a casa bajo bendición, bajo protección, y que tu presencia nos acompañe. Gracias por tu misericordia y salimos en bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga. Un abrazo para todos. Nos podemos saludar en el amor de Cristo. Saludos a los hermanos de las redes sociales. Un abrazo y muchas bendiciones. Dios les guarde.